¿Qué tal todos? El día de hoy vamos a hacer un repaso general y ejercicios de dinámica, ¿no? En general vamos a estudiar las leyes de Newton como un resumen breve y vamos también a hacer énfasis en la elaboración de diagramas de cuerpo libre. Entonces, recuerden que la dinámica, a diferencia de la cinemática, estudia la causa por el cual se mueve un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, yo en cinemática veía que una pelota tenía un movimiento parabólico. Y en cinemática no me interesaba la masa, no me interesaba dimensiones ni nada, y solo analizaba la traslación. Ahora, en dinámica me interesa la masa que tiene. En dinámica traslacional no me interesa todavía las dimensiones ni nada por el estilo, pero ahora sí me interesa la masa. Entonces, por ejemplo, digamos que vino un jugador de fútbol y pateó la pelota, entonces hay una interacción, ¿sí? Por ejemplo, la dinámica te permite responder preguntas como ¿con qué fuerza el jugador pateó la pelota? ¿Con qué aceleración le dio? Y todo eso, ¿sí? Algo que podemos notar es que aparece una frase: ¿qué fuerza le impartió el jugador a la pelota? ¿Ya? Entonces, en la dinámica se necesita un concepto que permita cuantificar la interacción que tiene uno o más con otros cuerpos, ¿no? Con otro o dos o más cuerpos, ¿sí? Entonces, esa interacción en dinámica se le conoce como fuerza, que es una cantidad física vectorial y que en el sistema internacional tiene unidades como newtons. Pero vamos con un ejemplo más sencillo. Digamos que viene su hermano y les golpea, ¿no? Les da un golpe, entonces tú obviamente vas a quejarte a tu mamá y le dices: mamá, ¿sabe qué? Juanito me dio un golpe. Entonces tu mamá te va a decir: ¿te dio fuerte o no tan duro? Entonces ahí entra el tema de cuantificar, ¿no? Entonces la fuerza me permite cuantificar, por ejemplo, con qué intensidad el hermano le golpeó a la otra persona, ¿sí? Si fue fuerte, si fue débil. Recuerden que esas frases de fuerte, débil, mucho, bastante es subjetivo, ¿no? Entonces la idea sería cuantificar. Por ejemplo, yo digo: ¿sabes qué? Juanito vino y me golpeó con 100 newtons en una dirección de 60 grados, por ejemplo. Ya, entonces, chuta, dice, como ya tengo un dato numérico, digo: ah, sí fue fuerte, entonces ven, cuerazo al hermano. ¿Ya? Entonces, la fuerza se encarga básicamente de medir la interacción o cuantificar la interacción entre dos o más cuerpos. ¿Sí? Dicho esto, vamos a repasar las leyes de Newton. Vamos a ver la primera ley de Newton. Recuerden que esto es un resumen, ¿no? Porque ya en clases formales nosotros revisamos las leyes a detalle, solamente que le estoy haciendo un recuerdo. Entonces, la primera ley de Newton, o la famosa ley de la inercia, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí un bloque en reposo sobre una pista de hielo, ¿sí? En este caso es hielo, no hay fricción, o la fricción es casi nula. Y acá tengo el mismo bloque, solamente que se mueve con una velocidad, yo que sé, una velocidad v que es constante, ¿no? ¿Por qué es constante? Porque no hay nada que me frene o me acelere, entonces digo que se mueve con mru. Digamos que es una recta infinita. Entonces, se llama ley de la inercia porque si es que no existe ningún agente externo que, o en el caso A, le empuje al bloque, o en el caso B, le empuje en el sentido de movimiento o contrario al movimiento, va a seguir o en reposo el cuerpo o moviéndose con velocidad constante el cuerpo. ¿Sí? Esa es la famosa ley de la inercia. Es decir, aquí el agente externo, ¿sí? La influencia del agente externo va a ser cero. Entendiéndose como el famoso agente externo, una fuerza externa, esto va a ser igual a cero. Eso es lo que me dice la primera ley de Newton. Cuando ustedes escuchen agentes externos, a lo que se refiere es una fuerza externa, ¿no? Listo. Ahora, vamos a estudiar la famosa segunda ley de Newton. Es curioso porque cuando ustedes googlean, les sale la famosa ley de la fuerza.
O te sale la ecuación, te dice sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración. Y ya, entonces hasta el enunciado te dice, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas externas es igual al producto de la masa por la aceleración. O sea, es gracias por nada, ¿no? Porque me das una fórmula y si no me, no me explicas algo diferente a lo que está en la fórmula, no me sirve, ¿no? Entonces vamos entendiendo aquí con el mismo ejemplo. Miren, digamos que el bloque está en reposo, ¿no es cierto? Entonces viene una persona y ¡paz! Le empuja, le aplica una fuerza, sería el agente externo. Entonces, ¿qué va a pasar? De lo que tenías velocidad inicial de magnitud 0, ahora la velocidad final ya es diferente de 0, ¿no es cierto? En magnitud. No le pongo dirección porque puede darse en varias direcciones, puede ser rectilíneo, curvilíneo, etc. Entonces, ¿yo qué observo? La influencia de un agente externo provoca sobre mi cuerpo una aceleración, recordando que la aceleración es la variación de velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Ahora, vamos con el caso del cuerpo que estaba en movimiento. Entonces, digamos que se mueve con velocidad constante para la derecha. Entonces, viene una persona, le aplico una fuerza opuesta, ¿qué va a pasar? Es como que tú estás patinando, viene alguien y te frena, ¿no es cierto? Causa una desaceleración que a la final es una variación de velocidad. Entonces, la ecuación de la segunda ley de Newton hace relación a que si tú le aplicas un agente externo a un sistema, o sea, básicamente le infringes una fuerza, la fuerza puede tener como consecuencia dos cosas. O bien le mueves al objeto o bien le deformas al objeto, ¿sí? En este caso nosotros vamos a enfocarnos en el movimiento del cuerpo, no en la deformación, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, vemos que a diferencia de la cinemática, en la dinámica aparece el concepto de masa. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista general, la masa es la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, pero en dinámica nosotros le vamos a dar un tratamiento un poquito diferente. Y esta masa nosotros le vamos a llamar inercia traslacional, ¿sí? Por ejemplo, cuando estudiemos torque vamos a ver la famosa inercia rotacional, pero ahora nos interesa la inercia traslacional. Ahora, ¿por qué, cuál sería el concepto o definición de la famosa inercia traslacional? ¿Sí? Cuando ustedes escuchen el término inercia, se refiere a oposición, ¿sí? Es la oposición, haciendo relación a la primera ley de Newton, es la oposición que tiene un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, acá está un bloquezote, acá está un bloquecito, moviéndose digamos que con velocidad constante, ¿sí? Entonces, obviamente las masas son diferentes, ¿no? Digamos que yo quiero acelerarle a los sistemas. En este caso voy a decir que este es del sistema A y este es del sistema B. Entonces, para yo generar una aceleración al sistema A, tengo que aplicarle una fuerza más grande que la fuerza que tengo que aplicarle al sistema B para tener la misma aceleración, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le aplico una fuerza más grande? Porque hay más masa, o sea, hay más materia que mover, ya sea para acelerar o para frenar, o incluso si está en reposo para que empiece a moverse. ¿Sí? Listo. La tercera ley de Newton es la famosa ley de acción y reacción. ¿Qué nos dice? Bueno, el concepto en los libros dice que si una fuerza aplica, si un objeto aplica una fuerza sobre un objeto, ese objeto instantáneamente aplica la misma fuerza, pero con sentido opuesto al otro objeto. ¿Cómo se entendería esto? Imaginémonos que tenemos dos esferas, ¿sí? Que se mueven por un plano horizontal para empezar. Entonces este se mueve por acá y ve por el otro lado. Y se impactan, entonces ¿qué va a pasar? Se impactan, esto es A y esto es B. ¿Sí? Si yo le aíslo al cuerpo A,
aquí ¿qué se pone? Esta sería la fuerza con la que B le pegó a A, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si le aíslo a B? Esta sería la fuerza con la que A le pegó a B. Entonces, estas fuerzas en magnitud son iguales. Por ejemplo, si se pegaron con 100 newtons, ambos valen 100 newtons. Pero lo que es diferente son los unitarios, ¿sí? Yo digo que el unitario de la fuerza de A que le pega a B es igual a menos el unitario de la fuerza que B le hace a A. Listo. Misma magnitud, direcciones contrarias. Entonces, usualmente yo suelo utilizar el ejemplo en el que digo que viene una persona, bueno, soy mal dibujante, y le meten un cachetazo, ¿no es cierto? En el cachete. Entonces, la pregunta es, ¿quién pegó a quién? ¿La mano a la cara o la cara a la mano? O sea, en ese punto, no es que la mano le pegó a la cara o la cara le dio un cachetazo a la mano, no. Ambos se pegaron instantáneamente. Ahí mismo voy a dibujarles. La fuerza que la cara hace sobre la mano en magnitud es igual a la fuerza que la mano hace sobre la cara. Pero alguien dirá, pero vea, profe, si es que me dan un manazo en la cara me va a doler a mí y al de la mano tal vez no, ¿no? En este caso, ¿por qué a la persona que le dan el cachetazo le duele y tal vez a la persona que le dio, o sea, la mano de la persona no le duele? Esto ya tiene que ver más con la estructura, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la mano es una estructura ósea con carne y es compacta y todo eso. Está diseñada para golpear en este caso. En cambio el cachete, tengan en cuenta que es carne, ¿no? Y además de eso, la carne se golpea con los dientes y te laceras y ya. Entonces, nosotros pensaríamos que la persona que recibió el cachete recibió el golpe seco, ¿no? O sea, y que no reaccionó inmediatamente. O sea, entonces, es como el karma, la reacción es inmediata. Aunque no lo creas, la persona que le dio el cachetazo, el manazo a la persona en la cara, también recibió. O sea, ambos de ese rato se dieron. ¿Cuánto? Por ejemplo, yo digo que FCM sea igual a 100 newtons. Vos dices, yo, ¿sabes qué? Yo le pegué, que no sé qué mentira. Ese rato se dieron los dos. ¿Por qué duele a unos y por qué a otros no? Por la estructura de los cuerpos. Entonces les invito a hacer un ejemplo en el que tú con tu mano derecha le pegues a tu mano izquierda. Entonces, se supone que ambas tienen una estructura similar y vas a sentir que ambas manos te duelen. Pese a que la una le haya pegado a la otra, no importa, ambas te duelen por igual. ¿Sí? Eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Listo. Ahora, nosotros para resolver ejercicios de dinámica necesitamos un DSL, que es el famoso diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es el DSL? Básicamente el DSL es un diagrama de quejas. ¿Por qué digo de quejas? Porque todo lo que tú haces no se pone en el DSL, pero todo lo que te hacen a ti, todo lo que el entorno te hace, se pone en el DSL. Por ejemplo, miren, digamos que aquí tengo un bloque que se mueve que sube bajo el efecto de esta fuerza F. ¿Ya? Entonces voy a hacer el DSL de ese bloque que tiene masa M. Para el DSL la sugerencia es que, por ejemplo, hay estudiantes que solamente le ponen un punto, ¿no? Mi sugerencia, ojo, por la experiencia docente, les sugiero que hagan el bloque con la forma que tenga. Porque cuando estudiamos dinámica, torque, y están acostumbrados a hacer un DSL con puntos, ahí es un problema medio complicado. Entonces, de una vez vamos acostumbrándonos a eso. Entonces, en este cuerpo solamente voy a dibujar todo lo que el entorno le hace al cuerpo. Por ejemplo, recuerden, hay una fuerza que por contacto se genera, ¿no es cierto? Y es la famosa normal, que es perpendicular a las superficies en contacto. Esta fuerza externa F, ¿sí? La Tierra le está trayendo al bloque, se llama peso. Si esto tiene rozamiento, graficaría la fuerza de rozamiento siempre opuesta al movimiento, ¿sí? Y ya, ese es mi DSL. Tengo la normal, tengo el peso, la fuerza de fricción y la fuerza F.
Ahora, para yo resolver, ¿sí? Por ejemplo, aplico la segunda ley de Newton. Usualmente la segunda ley de Newton es la que se usa para todo, ¿no? La primera es la segunda con aceleración cero, ¿sí? Entonces, usualmente lo que se estudia es la aplicación de la segunda ley de Newton. Ahora, estudiemos esta ecuación de acá. Como es un vector, digamos que yo estoy trabajando en 2D, en 3D, en una dimensión, entonces la fuerza, aquí voy a tener sumatoria de fuerzas en X en Y, sumatoria de fuerzas de Y en J, si es que es en 3D, sumatoria de fuerzas de Z en K. Esto va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración de X en Y, más la masa por la aceleración de Y en J, más la masa por la aceleración de Z en K. Esto hablando de coordenadas rectangulares y cúbicas. Entonces, si es una igualdad, digo que lo de X tiene que ser igual a lo de X. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración de X. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración de Y. Sumatoria de fuerzas en Z es igual a masa por aceleración de Z. Sí, de ahí es de donde nacen las famosas igualaciones por si acaso. Entonces, yo para dar solución, la sugerencia es que yo ponga un sistema coordenado adecuado. Miren, puedo trabajar con S, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que hago? Vectores, ¿no es cierto? Primer bimestre. Lo que hago es proyectar las fuerzas sobre los ejes, son vectores, es cosas que nosotros sí sabemos. O alguien dice, ¿sabe qué, profe? Yo no quiero utilizar este sistema coordenado, chévere. ¿Sabe qué? Usa este. ¿Sí? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, la desventaja de utilizar el sistema verde? Es que yo tengo que descomponer la normal, tengo que descomponer las fuerzas F, la fuerza de fricción. La única fuerza que no descompondría es el peso, ¿no? En cambio, si utilizo la ecuación de negro, bueno, me sale por ahí. Sí. En este caso no descompondría la normal ni la fuerza de fricción. De ahí el peso y F si me toca. En este caso, la sugerencia es que ustedes utilicen un sistema coordenado que les ayude, les simplifique el tema de la descomposición de fuerzas. ¿Por qué? Porque sabemos que vectores es nuestro talón de Aquiles, entonces evitemos caer en cualquier error, ¿sí? Entonces eso nomás como tal. Ahora, no se hace, usualmente ustedes en los libros no van a encontrar, pero a mí me gusta explicar esto. Ahí yo hice el DSL del cuerpo, ¿no es cierto? Pero ¿qué les parece? Ojo, no es DSL porque no sé qué otras fuerzas están actuando sobre el plano inclinado, pero miren. Esta es la normal, sí, el N sería la normal que el piso hace sobre el bloque, solo que no le escribo de esa forma. Tercera ley de Newton, entonces para acá opuestamente debo escribir el mismo N, que este N sería la normal que el bloque hace sobre el piso. Misma magnitud, diferente dirección. Vamos, la fuerza de rozamiento. Esta sería la fuerza de rozamiento que el piso hace sobre el bloque. Tercera ley de Newton, para acá estaría la fuerza de rozamiento que el bloque hace sobre el piso. ¿Sí? Es lo mismo. Yo sugiero utilizar las mismas letras, solo que ahorita estoy anotando las definiciones nada más. ¿Qué más? Bueno, esto se estudia en conceptos de fuerza gravitacional, pero la fuerza gravitacional básicamente es la fuerza que se genera por la atracción de dos cuerpos que tienen masa. Entonces, si la Tierra que tiene masa le atrajo al bloque, el bloque, así sea insignificante la atracción, porque dicen, ah, ¿cómo el bloque le va a atraer a la Tierra? Sí, la Tierra es atraída por el bloque. Esto es un peso. Ah, entonces tal vez ustedes en algunos libros o memes hayan visto que el peso está hacia arriba. En este caso sí. O sea, en magnitud son iguales, ¿no? Pero esta sería la fuerza de atracción. A ver, esta fuerza de morado sería la fuerza con la que la Tierra atrae al bloque. La de negro sería la fuerza con la que el bloque atrae a la Tierra. ¿Sí? Entonces, todos tienen su ley de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Tal vez los estudiantes me digan, vea, ¿y qué fue con la fuerza F?
Digamos que realmente sucede esto, ¿no? Que tengo el bloque aquí y aquí está la mano de una persona que va caminando moviendo el bloque. Bueno, a ver, hagámosle un dibujito más chévere. ¿Ya? Entonces le va jalando. En la mano de esa persona que está aplicando la fuerza, tercera ley de Newton, estaría esta fuerza por acá. Que sería la fuerza con la que el bloque le jala al objeto. Siempre hay tercera ley de Newton, aunque no lo crean. Solamente que como nosotros nos enfocamos en resolver el ejercicio, que sea punto, ¿sí? Pero la tercera ley de Newton está presente. Por eso les digo, en los libros ustedes no encuentran que alguien se preocupe por hacer el... Bueno, ojo, no es de CL del piso, pero se encargue de graficar las fuerzas en el plano inclinado y todo eso. Listo, dicho eso, que es un resumen bastante breve, en 20 minutos, todo una semana de clase, vamos a proceder a resolver ejercicios. ¿Sí? Sin embargo, ahorita que estoy haciendo un repaso de la teoría, de una vez, vamos a ver las fuerzas en el famoso movimiento circular. No se espanten, es lo mismo, solamente que ahora la trayectoria es un círculo, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo una esfera atada con una cuerda, una soga, y eso está girando en una trayectoria circular de radio r. ¿Sí? Entonces, recuerden que la sugerencia cuando nosotros estudiamos movimientos circulares que deberíamos trabajar con ejes tangencial y normal. Entonces, miren, eje T, por acá estaría mi eje N. Entonces, si es un plano vertical, por ejemplo, el peso estaría para acá. Yo puedo ignorar el rozamiento con el aire si no le pongo. Entonces, recuerden, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, como no es el típico eje X y Y, sería sumatoria de fuerzas tangencial más sumatoria de fuerzas normal es igual masa por aceleración tangencial más masa por aceleración normal. ¿Qué hago? Igual, sumatoria de fuerzas en el eje tangencial es igual a masa por aceleración tangencial y sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a masa por aceleración normal. Si yo me percato, digo, básicamente es lo mismo, no solamente que ahora cambié el nombre de los ejes. ¿Qué debo hacer? Debo descomponer, por ejemplo, miren, esto sería mi WT, acá estaría mi WN, ya, hago la sumatoria tal cual ya sé y listo. Eso sirve para péndulos, para cualquier cosa. Recuerden, de lo que estudiamos en cinemática, por ejemplo, si el movimiento es circular, la aceleración tangencial de magnitud era alfa por r. La aceleración normal era w cuadrado por r, o w por b, o b cuadrado sobre r. Cualquiera de esas vale, ¿no? En el circular rojo. Como es para prepo, vamos a utilizar movimiento circular, que es lo más high class que estudiamos en este nivel. Pero igual, porque cuando ustedes estén en mecánica newtoniana va a ser lo mismo, solamente que van a utilizar los conceptos de derivadas. Y ahí los conceptos no cambian, lo que cambia es la herramienta matemática. ¿Sí? Y listo. Dicho eso, vamos a proceder a resolver ejercicios. Veamos qué tal nos va. Vamos con esta pregunta. Miren, justamente hace relación a lo que estábamos estudiando en este momento. Veamos. Estudiemos esta pregunta. Listo, me dice, en la figura F es igual a menos 20 newtons, la masa es 1 kilo y μ 0,4. Entonces, la magnitud de la normal es igual a... Facilito. Ojo, la normal no es igual al peso, a veces la gente confunde, para eso es importante hacer un DCL. La normal sería esto, el peso estaría para acá, la fuerza F, ¿no? ¿Hacia dónde quiere moverse el cuerpo? Hacia abajo, por la acción del peso. Eso significa que la fuerza de rozamiento estaría hacia arriba.
¿Ya? Entonces, como me pide la normal, no me interesaría saber el movimiento en Y, ¿no? Miren, voy a poner aquí un eje X, acá un eje Y, sumatoria de fuerzas en X es igual. ¿Se moverá en X? No, igual a 0. Entonces la normal es igual a F, en magnitud, la normal sería igual a 20 newtons. ¿Sí? Eso es lo que me pide. No debo hacer mu por la mu ni nada de eso, no. Muchos estudiantes dicen, ¿verá que la normal es igual al peso? No, no siempre. ¿Sí? A veces nomás, cuando es una trayectoria horizontal. Pero en este caso no. Listo. Vamos a ver qué más, qué otras preguntas chéveres hay. Voy a hacer algunos ejercicios del libro de Vallejo Zambrano, que se utiliza en bachillerato, que tiene unos ejercicios medios alhajas, que es suficiente para el nivel que necesitamos por el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, un bloque de 15 kilos se encuentra en reposo. Cuando sobre él actúa una fuerza de 60 newtons durante 3 segundos y un mu cinético de 0,2 determine la aceleración del bloque y la velocidad final del bloque. Ya, facilito. Primero DSL. Tengo la normal, tengo el peso, tengo la fuerza F, para acá estaría la fuerza D, rozamiento cinética, trazo mi eje Y, trazo mi eje X, y digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. En X se mueve, sí, entonces si hay aceleración sería F menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración de X. Vamos para Y, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración de Y, ¿no es cierto? ¿Se mueve en Y? No, no es cierto, el movimiento es solo en X, entonces esto es 0, me queda que la normal es igual al peso. Coincidencia. Entonces normal es igual a mg, la normal tiene una magnitud de 15 por 10 sería 150 newtons. Entonces, 60, como es cinética, sería mu por la normal, ¿no es cierto? Mu por la normal es igual a masa, 15 por aceleración de X. Aceleración de X sería 60 menos 0.2 por 150 dividido para 15. Entonces me queda la aceleración es igual a 60 menos 0.2 por 150 dividido para 15. Miren, qué chévere, me da 2 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración es una cantidad física vectorial, entonces según mi sistema coordenado sería 2i metros sobre segundos al cuadrado, literal A. Literal B, velocidad. Velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo, porque es movimiento con aceleración constante, entonces parte del reposo, esto es 0, sería 2i que multiplica 3, esto me da 6i metros sobre segundos. Sí, entonces vemos que es bastante fácil, ¿no? Y pare de contar. Listo, veamos qué más hay. Como ven, en este caso lo importante es hacer el DSL. Sí, lo clave. Veamos qué otros ejercicios tenemos. Miren, aquí hay una pregunta interesante que vamos a analizar. Ojalá las opciones estén bien. Dice, si el bloque A de la figura se desplaza sobre la superficie con MRU, bacán. Velocidad constante, si la velocidad constante la aceleración es 0. Bajo la acción de F1 y F2. Entonces, yo de entrada, sin leer las opciones, digo, sumatoria de las fuerzas externas es igual a 0 vector. Las fuerzas de F1 y F2 son de acción y reacción. Mentira. Recuerden que las fuerzas de acción y reacción se grafican en cuerpos diferentes, no en el mismo cuerpo. F1 y F2 son internas, no. Son fuerzas externas, si no, no se moviese. La fuerza neta sobre el bloque es nula, es así. La fuerza neta es perpendicular a la superficie, no. La fuerza de rozamiento, no, el mío es 0. Entonces, en este caso, la respuesta es sencilla. La fuerza neta externa sobre el bloque es nula. ¿Ya? Si no, no se moviese con MRU. Listo. Vamos a ver qué más tenemos.
Miren, aquí hay un ejercicio de plano inclinado con ángulo bien chévere. Entonces vamos estudiando. Me dice en la figura, si el cuerpo es de 10 kilos y un μ cinético de 0,15, determina qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante y qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 2. Entonces, hago el DCL, ¿no es cierto? Siempre el DCL, toda la vida el DCL. F, miren, si quieren voy a ponerle esto teta, ¿no? Acá va a estar la normal, el peso, fuerza de rozamiento cinética. Escojo un sistema coordenado adecuado y listo. Si se mueve con velocidad constante, entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En X, ¿qué hago? Descompongo las fuerzas, sería, esto es de Fx, ¿no es cierto? Esto sería Fy. Entonces, Fx menos fuerza de rozamiento cinético es igual a 0. F coseno de teta es igual a μ por la normal. F, en este caso, sería igual a μ por la normal sobre el coseno de teta. ¿De dónde saco la normal? De la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Entonces sería normal más Fy menos el peso es igual a 0. La normal sería W menos Fy. La normal sería Mg menos F seno de teta. Bueno, acá de gana le despejé F, no. Pero bueno, veamos qué pasa. Dejémosle hasta ahí. Ya, entonces, reemplazo sería F coseno de teta es igual a μ por Mg menos F seno de teta. Entonces sería F coseno de teta es igual a μ Mg menos μ F seno de teta. Entonces F sería igual a μ Mg, todo eso sobre el coseno de teta, más μ seno de teta. Reemplazo valores, el μ vale 0,15 por 10 sobre coseno de 25 más 0,15 por el seno de 25. Esto me da una fuerza en magnitud, a ver, coseno de 25 más 0,15 por el seno de 25, el inverso por 100 por 0,15. Ya, entonces miren, esta fuerza debe tener una magnitud de 15,46 newtons. Vectorizando, bueno, no le voy a vectorizar, solo me dice el valor, ¿no? O sea, se refiere a la magnitud. Luego me dice qué valor debería tener la fuerza para que se mueva con una aceleración de 2 en X. La diferencia es que ahora la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, en Y no se mueve, es decir, el cuerpo no va saltando, solamente se mueve horizontalmente. Entonces voy a tener lo mismo, ¿no? Sería F coseno de teta menos μ por la normal es igual a masa por A. La normal en cualquiera de los casos no cambia, la normal es igual a mg menos f seno de teta y reemplazo de la masa era 10, ¿no? Entonces miren, sería f cos de teta menos mu mg más mu f seno de teta es igual a m por a. Entonces f es igual a m por a más mu mg sobre cos de teta más mu sen de teta. En este caso, para que se mueva con una determinada aceleración, es obvio que debe ser la fuerza más grande, ¿no? Entonces sería 10 por 2 más 0,15 por 10 por 10 sobre el coseno de 25 más 0,15 por el seno de 25. Entonces esto me da un valor de
Listo, entonces, mire, me salió 36, no es más del doble. Entonces, es una fuerza a lo bestia. A ver, solo voy a validar 10. A ver, coseno de 25 más 0.15 por el seno de 25. El inverso por 20 más 15. Sí, 3609. Ya, entonces, mire. Yo observo que para que el sistema se mueva con determinada aceleración, debe ser una fuerza mucho más grande para que, a diferencia de que se mueva con velocidad constante, ¿no es cierto? Listo, veamos qué más tenemos. Y aquí hay uno de bloques conectados. Veamos. Ya, este vamos a hacer. Dice, los bloques de masa 1 y 2 suben, ya me está diciendo que suben, por el plano inclinado liso de la figura. Determine la magnitud de la aceleración de cada cuerpo. A ver, es obvio que se mueven pegados, ¿no? Entonces, voy a hacer el DCL del sistema. Alguien dice, ¿cómo así? Yo puedo hacer el DCL de como sea, del cuerpo 1, del cuerpo 2, de ambos. Puedo hacer el DCL incluso con el plano inclinado. Depende, ¿no? Entonces, tendría algo así, ¿no? Tengo la normal del sistema, tengo el peso del sistema. Si gusta puedo trasladarle la fuerza F para acá. Esto sería un ángulo θ. Entonces, defino un sistema coordenado, en este caso conveniente, digo sumatoria de fuerzas en X es igual a masa del sistema por aceleración en X del sistema. Liso, no hay rozamiento, ¿no? Por eso no le puse, entonces facilito. Sería F es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración en X. Menos, en este caso me toca descomponer el peso. Bueno, antes le voy a hacer con pasos para no despejarle. Miren, esto sería Wx, entonces sería F menos Wx es igual a masa del sistema por aceleración en X del sistema. Entonces, la aceleración en X del sistema sería F menos mg seno de θ, masa del sistema por si acaso, sobre masa del sistema. La masa del sistema es la suma de las dos masas, ¿no es cierto? En este caso me quedaría que es igual a F menos m1 más m2 por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación sobre m1 más m2. Ya, tengo la magnitud. Eso con respecto a ese ejercicio. Veamos qué más tengo. Un ejercicio vamos a hacer que tengan tensiones. Vamos a ver cómo nos va. Listo, dice. Dos cuerpos A y B de 35 y 30 kilos están sujetos por una cuerda, por una polea. En este caso la polea es ideal, ojo. Sin rozamiento, si los cuerpos parten del reposo, determina la aceleración de cada bloque, la tensión de la cuerda, la distancia recorrida por A en 6 segundos. A ver, ¿cuál tiene más masa? A ver, este tiene 35 kilos, este tiene 30 kilos. Es obvio que A le va a mover a B, entonces el movimiento sería de esta forma, ¿sí? Entonces, miren, DCL de A sería esto. Para acá tengo el peso de A, tengo la tensión. DCL de B, tengo esto, ¿no es cierto? Tengo T para acá y para acá el peso de B. La sugerencia es que ustedes pongan el sistema coordenado en la dirección del movimiento. Este baja,
le voy a poner y positivo para acá, este sube, le pongo y positivo para arriba. Sugerencia, de ahí pueden poner como gusten. Recuerden que el sistema coordenado es un sistema que ustedes escogen como mejor les convenga, ¿no? Entonces, acá, sumatoria de fuerzas en Y, como el sistema se mueve, sería masa de A por aceleración de A. Sería WA menos T es igual a MA por aceleración de A. Reemplazando valores sería 350 menos T es igual 35 por A sub A. Para la gente que no sea de la U y dice por qué utiliza gravedad 10, es por un convenio, bueno, una tradición que tenemos en la universidad, ¿no? Ya sabemos que está mal, pero es una tradición. Entonces acá sería T menos WB es igual a MB por aceleración de B. T menos sería 300 es igual a 30 por aceleración de B. Algo interesante, las aceleraciones como tal son diferentes. Alguien dice, pero ¿cómo así, profe? Verán, este sube y este baja. La aceleración es un vector, el signo ya es diferente. Pero en magnitud son iguales. Entonces A sub A es igual a sub B en magnitud. Entonces, miren, de aquí me queda que T es igual a 30. Voy a llamarle solo A, si quieren, más 300. Y esto le voy a llamar aquí. Entonces reemplazo sería 350 menos 30A menos 300 es igual a 35 por A, dándome un resultado de 350 menos 300, todo eso dividido para 65, me da 0.769 metros sobre segundos al cuadrado. La tensión, ¿cuánto será? 30 por 0.769 más 300. Miren, la tensión tiene un valor de 323.07 newtons. Listo. La aceleración de cada bloque. A ver, para la aceleración, para unificar respuestas, voy a trabajar solo para las respuestas. Un sistema coordenado tradicional, entonces digo, la aceleración de B sería 0.769 J metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración de A es igual a menos 0.76 J metros sobre segundos al cuadrado. Verán que para Newton utilicé sistemas coordenados diferentes, pero para la respuesta estoy utilizando un general. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Dice, la distancia recorrida por A en 6 segundos, me dice. Como parten del reposo, fácil. Rapidez, a ver, en este caso delta Y es igual velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Parte del reposo, esto es 0. Delta Y sería igual a menos 0. Porque se va hacia abajo, 0.669 por 6 al cuadrado sobre 2. 0.769 por 36 dividido por 2 me da 13.84. El desplazamiento sería, ¿no es cierto?, menos 13.84 metros. Como me pide distancia, saco el valor absoluto de esto, que sería lo mismo pero con signo positivo, sería 13.84 metros. Y listo. Eso con respecto de ese ejercicio. A baja 13,84 y al mismo tiempo B sube lo mismo, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta. Listo, eso sería todo con respecto a este problema. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a hacer este ejercicio que es de análisis de movimiento, ¿no? Es súper importante el estudio de este caso. Dice, el sistema de la figura me dan las masas y μ. Determine la aceleración de cada bloque. Por ejemplo, cuando me topo con este tipo de ejercicios, lo interesante es saber hacia dónde se mueve, porque por ejemplo, si ustedes se fijaron en los ejercicios anteriores, me decían todos a dónde se mueve, pero este no. Entonces, vamos a hacer un análisis en el mismo dibujo. Ojo, no voy a hacer DSLs ni nada por el estilo. En el mismo dibujo voy a hacer un análisis preliminar. Miren, este sistema básicamente solo va a ser movido o intentar ser movido por el peso.
Entonces, si yo quiero que el sistema se mueva en sentido antihorario, el W1X es el que va a intentar que el sistema se mueva para acá. Pero si yo quiero que se mueva hacia el otro lado, la única fuerza que va a intentar que se mueva a la derecha es el W2X. Entonces, W1X sería masa 1 por gravedad por el seno de 45. W2X sería igual, masa 2 por gravedad por el seno de 30. Comparemos. Masa 1 sería 4 por 10 por el seno de 45. Acá esto sería 6 por 10 por el seno de 30. ¿Sí? Entonces esto sería 40 por el seno de 45. Me da 28,28 newtons. Vamos acá. 6 por 10 por el seno de 30 me da 30 newtons. Entonces miren, comparo y digo, ¿cuál es más grande? ¿La fuerza que intenta que el sistema se mueva para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Entonces el sistema va a intentar moverse así. No digo que se mueve, solo preliminarmente yo digo, el movimiento va a querer ser hacia la derecha. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve justamente para yo poder hacer los DCLs y graficar las fuerzas de rozamiento. Entonces, ojo, no voy a hacer el DCL todavía, ¿sí? Lo que hice ahorita es hacer este análisis para saber la tendencia de movimiento. Entonces, en el mismo dibujito, verán que no estoy haciendo DCL. El DCL nunca se escribe nunca se escribe ahí mismo las fuerzas, no. Solo es para el análisis de movimiento. Entonces, recuerden que para que un sistema se mueva, yo debo vencer la fuerza de rozamiento estática máxima. Y eso por definición es mioestático por la normal, ¿no es cierto? Entonces, voy a calcular la fuerza de rozamiento estática máxima de 1, que sería mu por la normal de 1. Entonces, para eso sí voy a hacer el DCL de 1. Sería normal 1, sería el peso, sería la tensión, sería la fuerza de rozamiento 1. Ya entonces esto sería 0.2 por M1G coseno de 45. Esto me da 0.2 por, ¿cuánto era M1? A ver, sería por 40 y por el coseno de 45. Miren, me da 5.65 newtons. Haciendo lo mismo, para 2, sería la normal 2, W2X, bueno, el W como tal, ¿no? Para acá estaría la tensión y por acá la fuerza de rozamiento 2. Entonces, fuerza de rozamiento estática máxima de 2 sería mu por la normal de 2, sería 0.2 por M2G coseno de 30 creo que era. Ya entonces sería 0.2 por 60 por el coseno de 30. Me da 10.39. A ver, sería 6 por 10 por 0.2 por el coseno de 30. Sí, perfecto. Ya, entonces miren. ¿Cuál es la única fuerza que va a intentar que el sistema se mueva a la derecha? Esta. Esta tiene que ser más grande que esta. Y tiene que ser más grande que la suma de las fuerzas de rozamiento totales. Entonces yo veo, 30 será más grande que la suma de 28 más 5 y más 10. Imposible. Entonces mi respuesta es que la aceleración del sistema es 0 vector, metros sobre segundos al cuadrado. Y que tiende a moverse a la derecha. Entonces, por ejemplo, yo en un examen puedo preguntarles hacia dónde tiende a moverse el sistema. Ustedes me dicen, verá, el sistema quiere moverse a la derecha, ¿por qué? Por el análisis A que hice. Recuerden, el análisis A no se le toma en cuenta los rozamientos. Y el literal B me dice, o me sirve para conocer si es que el sistema se mueve o no se mueve, ¿no? Como ven, solo yo tengo que vencer en rozamiento más de 16 newtons. Más del peso 1 que está, W1X que estaba en contra, y con 30, o sea, imposible, ¿no es cierto?
pero el sistema tiende a moverse a la derecha, o sea, como que quisiese moverse a la derecha, pero no se mueve, por eso es que la aceleración es cero. Y eso sería todo por ahora.